gracias, Señor, porque viene su palabra. Yo estoy gozosa de saber que el Señor nos va a hablar en esta mañana de lo que Él quiera decirnos. Nuestro corazón esté dispuesto a oírlo, a recibirlo, pero por sobre todas las cosas a obedecer. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de tu siervo, el pastor Walter, que va a estar compartiendo con nosotros en esta mañana lo que tú quieras hablar a tu iglesia, Señor. Guíalo con tu Espíritu Santo y que con todo de nuevo pueda expresarlo. Y gracias, Señor, porque no solo queremos ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y así recibimos al pastor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, para los hermanos que están en las redes también. Hermoso tiempo de alabanza y adoración, ¿no? Y decíamos al último en esta alabanza que damos honor a Dios, damos honor a Él, porque no hay otro Dios como tú. En realidad, hermano, es la verdad. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Él es el único Dios al quien el hombre y la mujer deben adorar, deben glorificar. Y nosotros le damos gracias que por medio de Jesús fueron abiertos nuestros velos de nuestros ojos y pudimos decidir seguir a Cristo y de esa manera adorar a Dios, al único y suficiente Salvador, a nuestro Señor. Gloria a Dios. ¿Está contento, hermano? ¿Feliz? Contentos por este tiempo, por este nuevo día, ¿no? Este domingo, un domingo más para adorar y para glorificar el nombre del Señor. Bueno, vamos a ir a su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Y les invito a abrir la palabra de Dios en la epístola a los Colosenses, que venimos ya compartiendo con la iglesia, capítulo 1, versículo 9, hermanos. Capítulo 1, verso 9 de la carta a los Colosenses, que Pablo escribió a la iglesia de Colosas. Capítulo 1, verso 9. Y bueno, le he puesto como título a este sermón, Ora con sabiduría. Ora con sabiduría. Vamos a ver en el desenlace de esta perícopa qué es lo que nos enseña el Señor a través de la acción del apóstol Pablo, ¿sí? Les invito a que nos pongamos de pie en reverencia a su palabra y leemos Colosenses capítulo 1, verso 9, que dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Gracias, hermanos. Tomen sus asientos. Gracias. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, ¿no? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, le decía Pablo a la iglesia de Colosenses, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No era una oración común, no era una oración simple, era una oración guiada, hermanos queridos, obvio, por el Espíritu Santo de Dios en la vida de Pablo para con la iglesia de Colosas. Pero si nosotros nos remontamos un poquito y vemos en el contexto inmediato que el apóstol Pablo, él siempre daba gracias a Dios en sus oraciones. Si lo vemos en el contexto, y en este caso puntual, por saber, hermanos queridos, que la iglesia de los Colosenses estaba, primeramente, su fe cimentada ¿en quién? En Cristo Jesús. Como segundo punto, daban testimonio de su amor para con los hermanos en la fe. Es decir, manifestaban su amor unos con otros, hermanos. Y ellos mantenían una esperanza viva que estaba reservada en los cielos. Por eso la oración de agradecimiento en el apóstol Pablo. Pero todo esto era como resultado, hermano,
de haber oído la verdadera palabra de Dios. Cuán importante es oír la palabra de Dios, pero no solamente oír, hermanos, sino obedecerla, ponerla por obra, obedecer la palabra de Dios, obedecer las buenas nuevas de salvación, como en aquel tiempo, también hoy. Así como le habla a los hermanos, Pablo le habló a los hermanos colosenses, también estas palabras que tienen vida nos hablan a nosotros, a la iglesia de Cristo hoy. Para que el evangelio de Cristo, hermano, sea predicado en todo el mundo, como fue en aquel tiempo, también en este tiempo, sea predicado por quienes, por fieles ministros del Señor, hermano, por fieles ministros de Cristo, servidores del Señor, al igual como lo era Epafras, que era consiervo y colaborador de Pablo, ¿no? Y no solamente eso, sino que él dio testimonio de los hermanos de la iglesia de Colosas al apóstol Pablo. Predicar ese evangelio, hermano, no adulterado, sino aquel que persiste en la sana doctrina de la palabra de Dios, que crece y que da frutos. Ese evangelio es el que debe ser predicado, que da fruto en aquellos que conocieron la gracia de Dios en verdad. Ahora, ¿usted conoció la gracia de Dios en verdad? Como nuestros hermanos colosenses. En aquellos que conocieron la gracia de Dios en verdad. ¿Qué es en quién esa gracia? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso a Él le damos la gloria. Ahora, ¿crece en usted el evangelio y da fruto, hermanos? Esa buena nueva de salvación crecen y nosotros llevamos ese testimonio para que otros conozcan de Cristo Jesús. Por eso vemos en el versículo 9 que Pablo escribe, y leemos el versículo 9 que estamos compartiendo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Aquí el apóstol Pablo, al haber recibido el reporte de Epafras, o la noticia, la buena noticia que Epafras le traía de parte de los cristianos de allí de Colosas, quienes permanecían fortalecidos, hermanos, en la fe, firmes en la fe, ¿no? Le hace saber Pablo a la iglesia la ocupación, no la preocupación, hermano, sino que Pablo estaba ocupado en los asuntos de Dios, en los asuntos del reino de Dios, en ocuparse en la constante oración a Dios, ya no solo, fíjese hermano querido, no solo de agradecimiento, sino, como lo vimos en los versículos anteriores, ¿no? Sino en el de pedir. Aquí habla el de pedir, dice, ¿qué pedir? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Entra una petición de Pablo, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, ¿por qué Pablo oraba pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Por qué oraba de esta manera? Saben, hermanos queridos, que en la ciudad de Colosas y sus aledañas como la Odisea y Herápolis estaban arraigadas las prácticas que venían de mezclas del judaísmo, del ascetismo y de huecas filosofías griegas que estaban influenciando a los cristianos de aquel tiempo. Es por eso que el apóstol Pablo insistentemente o ocupadamente oraba para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, ¿qué es lo que es ascetismo? Porque usted escuchó de decir qué es lo que es el ascetismo. Y es un estilo de vida, hermano, que persigue la purificación del espíritu a través de la privación de los placeres materiales. Por medio de la abstinencia, por medio de la reclusión, de la pobreza, del ayuno. Todas estas ideas filosóficas siguen de una forma u otra, hermanos, propagándose en la actualidad. Como vemos en el caso del budismo, de cuestiones de meditación, de prácticas contemplativas, de dinámicas grupales, como por ejemplo el yoga, que enseñan al ser humano a reconectarse consigo mismo y con la vida. ¿A usted le parece que esto puede ser de Dios? ¿Esto puede ser compatible con los cristianos?
todo lo contrario. Por eso el apóstol Pablo oraba fervientemente y cambió la oración de agradecimiento por esa oración de petición a Dios en la voluntad de Él, ¿no? Pide que los hermanos de Colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Veremos más adelante cómo el apóstol Pablo interviene fuertemente, hermano, para contrarrestar tales herejías. ¿Y qué utiliza? La persona, la obra, el mensaje de Jesucristo, tal como lo muestran las Escrituras. Él va a contrarrestar. Era ese deseo, esa impronta del apóstol Pablo de llevar y orar a que los hermanos colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, sabiendo que estaban firmes y habían conocido la verdad, la palabra de Dios. Por eso en el versículo 9 del capítulo 1 cambia el sentido de la oración, hermano el apóstol, de agradecer al de pedir. En su momento, en los primeros versículos, él agradece, pero ahora entra más en profundidad por los asuntos y por las cuestiones de la obra de Dios. ¿Estaba interesado el apóstol Pablo en los asuntos de Dios? ¿Estaba en la plena comunión con Dios? Mira, hermano, para poder hacer esto es porque tenía una intimidad plena con Dios. Porque la guía del Espíritu Santo en su vida para llevar esta carta y este mensaje a esta iglesia, ¿no? Entonces, esa oración ya es de petición. Es decir, que ora con insistencia, ora con una determinación. Es para que nosotros conozcamos, hermano, cuál es la forma y la manera, de qué manera debemos proceder. Esa determinación es donde él muestra una actitud, hermano, y una convicción. Ahora, ¿usted tiene convicción de lo que ha creído? ¿Y de quién ha creído? Esa era la convicción que tenía el apóstol Pablo. Esa convicción de que ese ruego a Dios, hermano querido, sería respondido, pero fíjense, conforme a la voluntad de Dios. Conforme a su voluntad. Por eso dice su palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Clarito habla Juan sobre esto. Pero debemos orar ¿de qué manera, hermano? En su voluntad. Porque sabemos que Él nos oye. Ahora, el apóstol Pablo sabía que Dios le oía. Tenía una vida, un estilo de vida, como decía la pastora en esta mañana. Hermanos, cuando nosotros le hemos creído a Jesús y llevamos ese estilo de vida, una forma de vida cristiana, siguiendo las pisadas del Maestro, siguiendo las pisadas de Cristo Jesús. Entonces, de esta manera, estas peticiones, como lo muestra y enseña Pablo en esta carta a los Colosenses, él oraba a Dios, ¿por quién? Por la iglesia, con el motivo de que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Era un motivo correcto o incorrecto el que oraba Pablo. Oraba conforme a la voluntad de Dios. Ahora, iba a ser respondido si oramos conforme a la voluntad de Dios, que está expresa en su palabra. Entonces la oración es respondida, hermano. Cuando oramos a Dios sobre alguna petición, ¿lo hacemos? ¿Lo haces tú conforme a la voluntad de Dios? Hagámonos esta pregunta. Analicémonos. ¿Lo hacemos de esta manera? ¿Saben qué? Miren, Santiago les hablaba a los cristianos judíos del primer siglo. Santiago, vamos a ir a Santiago, donde la pastora Patri nos está compartiendo esa carta, ¿no? También sistemáticamente. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4, verso 3. Santiago 4, verso 3. Él les compartía a los cristianos judíos que estaban allí del primer siglo y les decía, fíjense, Santiago 4, 3, pedís y no recibís. ¿Por qué, hermano? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal. No pedían conforme a la voluntad de Dios.
Estos creyentes pedían cosas erróneas y por razones equivocadas, hermano. Muchos piden solo para que Dios satisfaga sus deseos. Y no buscan la aprobación de Dios en lo que ya planearon hacer. Digamos, muchos dicen, hacen tal cosa y después le piden la aprobación a Dios. Resulta que es a la inversa. Primero orar a Dios en su perfecta voluntad y después hacer conforme a lo que Dios nos guía. Muchos quieren que Dios consienta con ellos en algo que hicieron anteriormente. Es lo que estaba hablando a estos hermanos de Santiago, les estaba hablando a estos hermanos. Ellos pedían y pedían mal. Porque ¿para quiénes pedían? Para sus propios deseos, deleites. Ahora, no era una oración media egoísta. ¿Podía llegar eso a la presencia de Dios? No pedían conforme a la voluntad de Dios. Cuando oramos, hermano querido, debemos hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Aún cuando las cosas se tornen difíciles de pasar. Vemos el mayor y mejor ejemplo en nuestras vidas, y es la de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba orando en el huerto de los olivos antes de ir a la cruz, hermano, y de dar su vida en rescate por nosotros, ¿qué dijo allí? Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Lucas 22:42. ¿Qué dijo Jesús? Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús vino a esta tierra, hermano querido, a hacer la voluntad de Dios. Él con su testimonio nos dio ejemplo para que nosotros hiciéramos lo mismo. Cuando digo nosotros, nos referimos a todo ser creado, hombre y mujer, a la imagen de Dios. Ahora, no todos quieren hacer la voluntad de Dios. Y aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios son los cristianos, son los que siguen a Cristo Jesús. Por eso Él dijo, Padre, si es tu voluntad. Cuando dice si quieres, le está diciendo en otra versión, si es tu voluntad. Él le pide, Señor, si es tu voluntad. No como estos hermanos judíos que hacían y pedían mal y querían ser, como decíamos anteriormente, que Dios les respondiera. Él le decía, si es tu voluntad, si quieres. Qué hermoso, hermano, es pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la forma de demostrar plena confianza en Dios es obedeciéndole y haciendo su voluntad. Jesús le obedeció en todo. Él fue obediente, dice su palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció, hermano querido. Si Cristo Jesús, siendo hombre, siendo Dios, pero siendo hombre, en esta tierra no hubiera obedecido, no hubiera llegado a dar su vida y a cumplir el objetivo y el propósito para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, es obedecerle, es hacer su voluntad. Y Jesús lo hizo, aún, hermano querido, en esos momentos cruciales. Vemos la ayuda de Dios en esa situación. Porque Jesús estaba pasando situaciones difíciles. Vemos la ayuda de Dios, que se le aparece un ángel. ¿Para qué? Para fortalecerlo, dice aquí en Lucas la palabra de Dios. Y mientras el temor se quería apoderar de él, fíjense, en esa situación que estaba padeciendo Jesús, el temor se, pero ¿cómo? Que Jesús y Dios mismo, sí, hermano, estaba como hombre. El temor se quería apoderar de él. Estando él como en agonía. Cuando dicen agonía, hermano, no era una situación difícil nomás, era de una extrema situación, complicada, la que Jesús estaba padeciendo en ese momento. Pero allí, en ese momento dificilísimo, oraba con mayor intensidad. Fíjense, hermano, qué ejemplo precioso nos deja Jesús. En la situación más difícil, oraba con mayor intensidad. Pero era porque él podía, no. ¿Saben por qué, hermano? Porque él le dijo a Dios que se hiciera su voluntad. Él pidió ayuda a Dios. Él pidió socorro a Dios como hombre. Y Dios asistió, fue fortalecido. Entonces lo pudo hacer porque Dios lo ayudó. Nosotros también lo podemos hacer.
Pero fíjense qué pasó después. Después de orar, fue a sus discípulos y los halló que estaban orando. No dice eso la Biblia. Los discípulos estaban durmiendo a causa de la tristeza. A causa también, fue ya por segunda vez, y sus ojos, dice la Biblia, que estaban cargados de sueño. Él les dijo que fueran a orar para que no entraran en tentación. No habían podido velar con él en esa situación difícil. Ahora, Pablo estaba solo cuando oró por la congregación. Estaba con los hermanos colaboradores. Qué hermoso cuando en la iglesia estamos orando unos por otros. Entonces Jesús los envió para que oraran y para no entrar en tentación. ¿Cuántos hoy en día que son cristianos actúan como si estuvieran profundamente dormidos, hermano querido, cuando llega el momento de entregar el servicio al Señor? Que realmente seamos sensibles y obedientes a la voluntad de Dios. Que estemos siempre preparados para el servicio de Cristo. Cuán fundamental, hermano querido, para esto es estar en plena comunión íntima con Dios, como lo tuvo Jesús, como lo tuvo el apóstol Pablo. Por eso Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Jesús les trae otra enseñanza a raíz de esta cuestión, a raíz de sus acciones. ¿Cómo podemos mostrar nosotros nuestra obediencia a Dios? A raíz de nuestras acciones. ¿Qué primaba en Jesús? La voluntad de Dios. ¿Qué primaba en esos discípulos que sus ojos estaban cansados? ¿Ellos a quién estaban obedeciendo? A su carne, que era débil. Pero no estaban fortalecidos, ni habían tomado la determinación. Por eso Jesús le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí nos deja claro y asentado que nuestro espíritu está dispuesto, porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿sabemos qué, hermano querido? ¿Saben qué? No fue así el proceder del apóstol Pablo, ni de los colaboradores o consiervos que estaban con él, sino que aún estando él privado de la libertad y sufriendo situaciones adversas en su vida, no de la manera de Jesús, pero estaba privado de la libertad, hermano. Él no estaba cómodo allí donde extiende o escribe esta carta. Pedí en oración a Dios para que los hermanos de la iglesia, fíjense el servicio, la obra, el servir a los demás, lo mismo que Jesús, siguiendo sus pasos, siguiendo su ejemplo, para que los hermanos de Colosas fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué hermoso, hermano, que estas palabras nos lleguen a nosotros y tomemos esa determinación. Por eso cuán importante es perseverar firmes sin cesar en la oración, esperando que, hermano querido, que se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué esperamos que se haga la voluntad de Dios? Porque la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dice que su buena voluntad es agradable y perfecta. Romanos 12:2. Eso decía Pablo a los romanos. Entonces, qué hermoso, hermano, saber de que la voluntad, esa buena voluntad de Dios, que Él desea todo lo bueno para nosotros, es agradable y perfecta. Pablo destaca que el conocimiento en sí mismo es vacío. Cuando habla que sean llenos del conocimiento, el conocimiento en sí es vacío. Para que tengas valor, debes conducir a un cambio de vida y a una correcta manera de vivir. Tiene que haber una transformación. Es por eso que en sus oraciones le pedía a Dios que los cristianos colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. ¿Para qué, hermanos queridos, fueran llenos de ello? Llenos de su palabra, de su conocimiento, para no ser engañados por falsas doctrinas filosóficas y religiosas, de creencias judaicas, hermano querido, y creencias orientales, sectas que decían tener el conocimiento intuitivo y misterioso de divinidad oculta. Eso es lo que mostraban, rechazando totalmente a Cristo Jesús como Salvador, sino que tomaban como principal elemento
de salvación a estas cuestiones. Las cuales todas estas sectas y estas ideas erróneas se querían introducir en la iglesia en aquel tiempo. Y no solo en aquel tiempo. Por eso que fíjese si tiene vigencia la palabra de Dios. Hoy en día también. Estas doctrinas herejes, hermano querido, siguen vigentes, disfrazadas con distintos nombres, cuya esencia es la sabiduría mundana, la sabiduría terrenal, diabólica. Esa es la esencia. Por eso Pablo les oraba, advirtiéndoles para que Dios obrara en ellos, ¿no? Esta sabiduría de las cuales por medio del conocimiento de la palabra de Dios, en toda sabiduría nosotros, inteligencia, debemos rechazar. Los hermanos de Colosenses, los colosenses debían rechazar y nosotros también debemos rechazar, no permitiendo, hermano querido, que se entremezclen con la sana doctrina, con la verdadera palabra de Dios. Debemos estar atentos, vigilantes, teniendo el conocimiento de la verdad. ¿Saben en cuántos lugares que dicen creer y amar a Dios y servir a Dios y están entremezcladas todas estas doctrinas? ¿Pueden verdaderamente servir a Dios? ¿Puede verdaderamente estar el conocimiento y la sabiduría y la inteligencia de Dios en ellos cuando hay un evangelio adulterado? Por eso, hermano querido, es precioso porque lo estamos hablando con total seriedad, pero con gozo en nuestro corazón, porque nos advierte su palabra de dónde está el peligro. Esa sana doctrina que permanece en ¿quién? En los verdaderos cristianos. ¿Sabe, hermano querido? La sana doctrina no permanece en cualquiera o aquellos que se dicen ser cristianos. Para ser cristianos debemos permanecer en la sana doctrina de la palabra de Dios, para ser verdaderamente los discípulos de Jesús. El conocimiento, hermano, no es únicamente para atesorarlo, sino que debe de darnos dirección para la vida en la voluntad de Dios, quien nos creó. Ese conocimiento nos debe dar dirección. ¿Y cómo conseguimos esa dirección? ¿A través de quién? De creer y de obedecer a Cristo Jesús. Todos aquellos que no vayan a Cristo Jesús y que creamos su palabra como dice la Escritura, no sacando textos fuera de contexto, hermano querido. Por eso debemos llenarnos del conocimiento de su voluntad. Cristo Jesús, quien es nuestro Señor, nuestro único Salvador, que por el sacrificio en la cruz tenemos comunión con Él, con Dios. Por medio de Cristo Jesús, de ese sacrificio tenemos comunión con Dios. Dios, hermano, quiere que seamos sabios para andar conforme a su voluntad en el conocimiento de la verdad. Aceptando el consejo sabio de la palabra de Dios. Aceptemos el consejo sabio, hermano. Dios nos quiere dar, y no a la manera que el hombre, en sus propios placeres o en sus propios parecer, digamos, o en su propia opinión quiere dar. Que recibamos el consejo verdadero de la palabra de Dios. Si alguien te trae el consejo conforme a la palabra de Dios, recíbelo, hermano. Pero no el consejo como todas estas doctrinas filosóficas y huecas querían demostrar que eran sabios. ¿Saben qué, hermano? Me estoy refiriendo a aquellos que se creen o que dicen que son los sábelo todo, que tienen una opinión indiscutible acerca de todo. No se les puede decir nada. Están cerrados a cualquier novedad, que se irritan con la disciplina. Cuando alguien los disciplina, se irritan y se niegan a aprender y se hacen sabios en su propia opinión. De esos hay que huir. De esos es lo que el apóstol Pablo le estaba advirtiendo y le estaba pidiendo a Dios en oración por los hermanos de Colosas. Esta no es la verdadera sabiduría, hermano, sino que debemos saber y entender que la verdadera sabiduría, ¿saben cuál es? El principio de la sabiduría es el temor del Señor.
pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 1, verso 7. Esta es la verdadera sabiduría, no aquella, la humana, la terrena, la de su propio egoísmo, y que imparten ideas torcidas. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero sabemos bien que los insensatos desprecian esa sabiduría y las enseñanzas. Ahora, hermano querido, ya terminando, concluyendo en esta palabra que hemos compartido, que nos advierte, que nos edifica nuestras vidas. Tu oración y petición a Dios es como la del apóstol Pablo. ¿Oras con esa intención de la misma manera que el apóstol Pablo tenía? ¿Quieres que Dios responda a tu petición? Si quieres que Dios responda a tu petición, hazlo conforme a la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús. No en nuestras propias opiniones, al igual como lo hizo el apóstol Pablo. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios para saber cuál es la buena voluntad perfecta y agradable de Dios. ¿Saben qué, hermano querido? Dios desea todo lo bueno para nosotros. Él desea el bien, fíjense. Con Cristo Jesús nos dio con Él todas las cosas. Ahora, ¿esperas la respuesta de Dios o tomas tus propias decisiones? ¿Eres ansioso y haces y después esperas la respuesta de Dios? ¿O nos frenamos y vamos primeramente a Él en petición, pidiéndole conforme a su voluntad y esperando su respuesta como Él desea? ¿Estás dispuesto, hermano, a llenarte del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Tienes esa disposición? Recuerda que el que busca, halla. Solo debemos ir a Jesús. Él es quien nos revela la sabiduría de Dios, que viene de Dios. Él es el Verbo hecho carne, hermano. Él es Dios con nosotros. Por eso busca su sabiduría. Te animo, mi hermano. Búscalo. Bueno, mis hermanos queridos, espero que esta palabra les haya sido de bendición y que ahondemos en el conocimiento de su voluntad para poder entender y para poder tener la sabiduría y la inteligencia espiritual en nuestras vidas y no ser engañados. Yo les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a estar orando por esta palabra, puntualmente por nuestras vidas, por los que oigan y están oyendo esta palabra, Señor, para que el Señor haga su obra. Gracias, Señor, te doy. Gracias porque fue expuesta tu palabra, porque hemos oído tu palabra, has hablado en nuestras vidas, y que nosotros podamos orar con sabiduría, con entendimiento. Podemos orar conforme a tu voluntad y no a lo que a nosotros nos parece o con oraciones repetitivas como hacían los escribas, los fariseos, sino que nosotros podamos, bendito Dios, orar conforme a la voluntad tuya, expresa en tu palabra. Gracias porque tú nos fortaleces. Gracias porque el conocimiento de tu verdad, Señor, sea en nosotros el conocimiento de tu voluntad, que tu voluntad es la verdad, tu palabra, sea en sabiduría e inteligencia en nosotros, en tu iglesia, en cada uno de nosotros, para que nos permanezcamos firmes y caminemos conforme a tu propósito, sabiendo, Señor, que no nos desviamos ni a diestra ni a siniestra, sino que persistimos en la sana doctrina del Evangelio. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por haber hablado una vez más en nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte, como el apóstol Pablo lo hacía, por
los hermanos y también por nuestras vidas, Señor, para que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad y de la sabiduría e inteligencia espiritual, Señor, para hacer tu perfecta voluntad, Señor, tu buena voluntad que es perfecta y agradable. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias. Bueno, y así le doy con la pastora. Damos gracias al Señor por su palabra, como decimos en la oración, porque allí el Señor nos enseña cómo orar correctamente, hacerlo con sabiduría y no a nuestra manera, y no a lo que a mí me gusta, sino conforme a su voluntad. Bueno, queridos hermanos, nos saludamos en la paz del Señor y saludamos a nuestros hermanos que están por las redes y que tengan un hermoso y bendecido domingo. Y nos vemos el próximo domingo aquí nuevamente. Que el Señor les siga bendiciendo y disfruten en familia este tiempo.